Estaba doblando la última servilleta de tela, un lino color marfil que habíamos comprado Mateo y yo en un viaje a Oaxaca, cuando el teléfono vibró sobre la mesa. La pantalla se iluminó con el nombre de Ricardo. Una pequeña sonrisa se dibujó en mi rostro. Seguramente llamaba para decir que se le había olvidado algo, quizás para pedirme que preparara mi famoso flan de postre. «Sí, mi niño», contesté, mi voz cálida con la anticipación. «Hola», mamá dijo. Su tono era ligero, demasiado ligero. Había una nota forzada en su alegría que reconocí al instante, la misma que usaba cuando era un adolescente, y trataba de ocultar una mala calificación. «Todo listo para las 7. No se te olvide traer el pan que tanto te gusta de la panadería del centro». Hubo una pausa, apenas un segundo, pero lo suficientemente larga como para que un nudo de inquietud se formara en mi estómago. Luego vino el suspiro, un suspiro ensayado, casi teatral. «De hecho, sobre eso», comenzó. «Laura no se siente bien». «Claro, Laura». Fue todo lo que pude decir, mirando la olla que aún borboteaba suavemente en la estufa. «¿Qué le pasa?» «Algo en los senos nasales, creo. Tal vez una gripe incipiente. Está agotada. Vamos a tener que reprogramar, mamá. Lo siento mucho». Miré la mesa del comedor, ya puesta para 4 adultos y 2 niños. Las velas en sus candelabros de plata, los platos de porcelana que solo usaba en ocasiones especiales. La decepción fue como una ola fría que me recorrió de pies a cabeza. Pero como siempre, la aparté. Soy madre. Mi trabajo es comprender, perdonar, ser el puerto seguro. «Claro, mi vida. No te preocupes. Pobrecita Laura, que descanse. Dale un beso de mi parte». «Ya está descansando», dijo. «Demasiado rápido. Haremos algo la próxima semana, te lo prometo. Te llamo mañana». «Está bien, Ricardo. Cuídense». Colgó tras otra disculpa breve y apresurada. El silencio de la casa cayó sobre mí como un manto pesado. Apagué la estufa. El aroma del romero de repente me pareció sofocante. Deshice la mesa con una lentitud metódica, doblando las servilletas de nuevo, guardando los platos de porcelana en su vitrina. Me serví un poco de estofado en un tazón de diario y me senté en la pequeña mesa de la cocina, la que usaba para el desayuno. Comí sola. El único sonido era el tic-tac del reloj de pared, un regalo de bodas de mis padres. Cada bocado se sentía insípido, cada masticar un esfuerzo. La comida, preparada con tanto amor, ahora solo era combustible. No me molesté en encender la vela que siempre ponía, ni siquiera una pequeña. ¿Para qué? La oscuridad de la cocina parecía más apropiada. A las 9, mientras lavaba los platos, mi teléfono vibró de nuevo sobre la encimera. No era una llamada, era una notificación. La sequé con el dorso de la mano y la acerqué a mis ojos. Alerta de transacción. Tarjeta de crédito terminada en 4822. Establecimiento: parrilla y fogón Miswick. Monto: sí, $7,500. Parpadeé. Miswick, el restaurante al que íbamos para celebrar los cumpleaños, los aniversarios, manteles blancos, cordero caro, el lugar de las ocasiones verdaderamente especiales. Mi primer pensamiento fue que era un error, un cargo antiguo que apenas se procesaba, un fallo en el sistema del banco. Abrí la aplicación bancaria con los dedos aún húmedos, mi corazón latiendo un poco más rápido. No era un error. La transacción estaba registrada hacía apenas 15 minutos. Miré la pantalla, inmóvil, con el agua jabonosa enfriándose alrededor de mis manos. No podía ser. ¿Quién gasta $500 en comida para llevar? Hice clic para ver los detalles, una opción que rara vez usaba. El recibo estaba desglosado. 4 platos principales, una botella de vino reserva Orengood, postres y un cargo extra por vela de cumpleaños. Cumpleaños. Sequé mis manos lentamente con un trapo de cocina y me senté en la silla más cercana, mi mirada perdida en la oscuridad de mi jardín. Las luces solares que había instalado parpadeaban suavemente, proyectando destellos fantasmales sobre el césped vacío. ¿El cumpleaños de quién? El de Ricardo fue hace meses. El de Laura no era hasta la primavera. Los niños. No tenía sentido. Una gripe, había dicho.
Se sentía fatal, pero ahí estaban, en nuestro restaurante, celebrando algo, sin mí y con mi dinero. La comprensión fue lenta, dolorosa, como un veneno extendiéndose por mis venas. No era un error, era una mentira. Me llamo Esperanza Reyes, tengo 68 años y soy viuda. Durante 42 años fui contadora principal en una de las firmas más respetadas de Guadalajara. Mi vida siempre ha sido un libro de contabilidad. Cada entrada y salida meticulosamente registrada, cada centavo justificado. El orden, la lógica y el equilibrio no eran solo mi profesión, eran mi naturaleza. Mateo, mi esposo, solía bromear diciendo que yo podía encontrar un error de 1 centavo en las cuentas del mismísimo gobierno. Él era el soñador, el poeta, yo era los cimientos que mantenían sus sueños en tierra firme. Desde que él se fue, hace ya 5 años, ese orden se ha convertido en mi refugio. Mi casa es un testimonio de ello. Los libros en la estantería están organizados por género y alfabéticamente. Las especias en mi cocina siguen un orden riguroso. Las fotos en las paredes narran la historia de nuestra vida en una cronología perfecta. Nuestra boda, el nacimiento de Ricardo, sus primeros pasos, su graduación, su propia boda con Laura. Ricardo, mi único hijo, el centro de mi universo desde el día que nació. En esa foto de boda, Ricardo sonríe, pero sus ojos buscan mi aprobación. Laura, a su lado, resplandece. Siempre ha sido buena en eso, en resplandecer. Es hermosa, carismática y sabe exactamente qué decir para encantar a todos a su alrededor. Cuando Ricardo me la presentó, vi cómo la miraba y supe que estaba perdido. Y como cualquier madre, lo único que quería era la felicidad de mi hijo. Así que la acogí. Le abrí las puertas de mi casa y de mi corazón, ignorando una pequeña voz en mi interior, una voz que sonaba sospechosamente como la de Mateo, que me susurraba que tuviera cuidado. Esa voz me hablaba de nuevo ahora, mientras miraba la pantalla del teléfono. Era casi medianoche, pero el sueño era un país lejano al que no tenía pasaporte. Me levanté y preparé una taza de té de manzanilla, mis movimientos automáticos, precisos. Mientras el agua hervía, mi mente trabajaba. La contadora en mí, esa parte de mi cerebro que había estado inactiva en los asuntos familiares, estaba despertando. Recordé una conversación con Elena, mi mejor amiga y excolega, apenas unas semanas atrás. Estábamos tomando un café en el centro. Esa Laura tuya tiene mano larga, Esperanza me dijo sin rodeos. Elena nunca se andaba con rodeos. ¿A qué te refieres?, pregunté. A la defensiva. El otro día la vi en el Palacio de Hierro. Salía con 3 bolsas enormes, y sé lo que gana Ricardo. Esas cuentas no cuadran. Ricardo está haciendo muy bien en su trabajo, repliqué, mi tono más agudo de lo que pretendía, y yo les ayudo cuando puedo. Es mi único hijo, Elena. Elena suspiró y revolvió su café. Una cosa es ayudar, y otra es que te vean la cara. Tú eres contadora, por el amor de Dios. ¿No llevas tus propias cuentas? Claro que sí, mentí. O más bien, dije una media verdad. Llevaba las cuentas de mis inversiones, de mis impuestos, de los gastos de la casa. Pero no llevaba un registro de lo que le daba a Ricardo. El amor, me decía a mí misma, no necesita un libro de contabilidad. Pues deberías, concluyó Elena, y cambió de tema. Ahora, las palabras de Elena resonaban en mi cabeza como una campana de iglesia. Te están viendo la cara. ¿Era posible? ¿Mi propio hijo? No, Ricardo, no. Él me amaba. Era Laura. Tenía que ser ella. Ella era la que siempre admiraba los bolsos caros, los zapatos de diseñador. Ella era la que hablaba de viajes a Europa como si fueran un viaje al supermercado. Ricardo era más sencillo, o quizás simplemente era más débil. Con la taza de té humeante en la mano, me senté en el viejo escritorio de Mateo. Encendí la lámpara de latón y su luz cálida iluminó el polvo que se había acumulado en los rincones. Abrí el cajón inferior, el que rara vez usaba. Dentro, en carpetas de manila perfectamente etiquetadas, guardaba décadas de historia financiera, estados de cuenta bancarios, declaraciones de impuestos, recibos de compras importantes. Todo estaba allí.
La contadora nunca se había ido del todo. Saqué la carpeta del último año. Mis manos temblaban ligeramente. ¿Qué esperaba encontrar? ¿Qué temía encontrar? No lo sabía, pero sabía que no podía seguir ignorando la voz de la lógica, la voz de Mateo, la voz de mi amiga, la voz que me decía que algo, en el balance general de mi vida, estaba profundamente equivocado. El olor a papel viejo y tinta llenaba la notaría. Era un día caluroso de julio, hace 10 años. El aire acondicionado zumbaba ruidosamente en la esquina, luchando una batalla perdida contra el sol de Guadalajara que se colaba por las persianas. Estaba sentada frente al notario, un hombre mayor con gafas gruesas que le resbalaban por la nariz. A mi lado, Mateo apretaba mi mano. Su mano, normalmente tan firme y cálida, se sentía húmeda y fría. Frente a nosotros, sobre la imponente mesa de caoba, yacían los papeles, el título de propiedad de un pequeño terreno en la costa de Jalisco. No era grande, apenas media hectárea, pero para nosotros lo era todo. Lo habíamos comprado con el primer bono importante que recibió Mateo. Era nuestro refugio, nuestro sueño. Planeábamos construir una pequeña cabaña allí para nuestra jubilación, un lugar donde pudiéramos escuchar las olas y ver a nuestros nietos jugar en la arena. Pero los sueños a veces tienen que cambiar de forma. Un mes antes, Ricardo se había sentado con nosotros en la misma mesa del comedor donde ahora cenaba sola. Acababa de casarse con Laura. Tenía un brillo en los ojos que no le había visto en años. Tenía una idea de negocio, una empresa de software. Tenía un plan, socios, proyecciones. Lo único que no tenía era el capital inicial. Es una oportunidad única, papá, mamá dijo, su voz vibrando de emoción. Si no entramos ahora, perderemos el tren. Esto podría asegurar nuestro futuro, el futuro de mis hijos. Laura, sentada a su lado, asentía con fervor. Llevaba un vestido de verano que resaltaba su bronceado y su sonrisa era deslumbrante. Sabemos que es mucho pedir, dijo con una voz suave y melosa, pero es por la familia. Ricardo ha trabajado tan duro para esto. Vi la esperanza en los ojos de mi hijo y la ambición en los de ella. Mateo estaba en silencio, su rostro impasible. Él era más escéptico, siempre lo fue. Veía los riesgos donde yo solo veía las posibilidades. Esa noche, después de que se fueran, discutimos. Es demasiado arriesgado, Esperanza, dijo Mateo, caminando de un lado a otro en nuestra habitación. Es nuestro nido, el dinero de nuestra vejez. Es nuestro hijo, Mateo repliqué, mi voz firme. ¿De qué sirve un nido si nuestro polluelo no puede volar? Le hemos dado educación, le hemos dado valores. Ahora necesita un empujón. La discusión duró hasta altas horas de la noche. Al final, como casi siempre, mi fe en nuestro hijo ganó. Mateo suspiró, me abrazó y dijo, «Está bien, pero que quede claro que esto es un préstamo serio». Y ahora estábamos en la notaría. El comprador era un desarrollador que planeaba construir un pequeño hotel. Nos ofrecía una buena suma, más de lo que habíamos pagado, pero mucho menos de lo que valía nuestro sueño. El notario carraspeó, ajustándose las gafas. ¿Están seguros de proceder, señora Reyes, señor Reyes? Miré a Mateo. Había envejecido en el último mes. Había arrugas de preocupación alrededor de sus ojos que no estaban allí antes. Él me devolvió la mirada, y vi en sus ojos una profunda tristeza, pero también un amor incondicional por mí y por nuestro hijo. Asintió levemente. Tomé la pluma. La tinta era de un azul oscuro, casi negro. Mientras mi nombre se deslizaba sobre el papel, sentí como si estuviera firmando un pedazo de mi alma. Cada letra era un adiós a los amaneceres en la playa, a las caminatas por la orilla, a la cabaña que solo existió en nuestra imaginación. Esa tarde, le entregamos el cheque a Ricardo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me abrazó con fuerza. «Mamá, papá, les juro que no se arrepentirán», dijo, su voz ahogada por la emoción. «En cuanto la empresa despegue, lo primero que haré será comprarles un terreno aún más grande, una casa en la playa. Lo prometo». Laura lo besó en la mejilla y me sonrió. «Son los mejores padres del mundo». Les creí. Creí cada palabra, porque cuando miras a tu hijo,
No ves a un hombre de 30 años con un plan de negocios. Ves al niño que acunaste en tus brazos, al niño al que le curaste las rodillas raspadas, al niño cuyo futuro harías cualquier cosa por asegurar. Vendí un sueño tangible por una promesa etérea. Y en ese momento me pareció el mejor negocio de mi vida. La empresa de Ricardo despegó, pero no de la manera que habíamos imaginado. Hubo éxitos iniciales, seguidos de malas inversiones y decisiones apresuradas. La promesa de la casa en la playa se desvaneció en el aire como el humo de un cigarro. Luego, hace 7 años, vino la llamada que toda madre teme. Era Ricardo, su voz era un susurro roto. Un socio lo había estafado. Estaba al borde de la bancarrota y tenía deudas que amenazaban con quitarle la casa. Mateo ya no estaba conmigo. Se había ido un año antes, llevándose consigo su pragmatismo y su escepticismo. Ahora, la decisión era solo mía. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama, el fantasma de mi esposo a mi lado. Podía oír su voz. Te lo advertí, Esperanza. Ten cuidado. Pero también podía ver el rostro de mi hijo, aterrorizado, y las caras de mis nietos, Emiliano y Sofía, tan pequeños e inocentes. A la mañana siguiente, fui al banco. Liquidé una parte considerable de los bonos que Mateo y yo habíamos acumulado para mi jubilación. El gerente del banco, un joven que conocía desde que era un niño, me miró con preocupación. ¿Está segura, doña Esperanza? Estos son sus ahorros de toda la vida. La familia es la mejor inversión, Javier, le dije, con una convicción que no sentía del todo. Pagué las deudas de Ricardo. No hubo lágrimas de gratitud esta vez, solo un alivio sombrío y una promesa susurrada de te lo pagaré, mamá, de alguna manera. Nunca lo hizo, y yo nunca se lo pedí. El amor, me repetía, no lleva un libro de contabilidad. Fue después de eso que el abuso sutil comenzó. Al principio, eran cosas pequeñas, casi imperceptibles. Laura, con su encanto habitual, me pedía prestada la tarjeta de crédito. Es solo para la gasolina, Marisela. Dejé mi cartera en casa, decía. Te hago una transferencia ahora mismo. La transferencia nunca llegaba, y cuando revisaba el estado de cuenta, junto al cargo de la gasolinera, siempre había un café de Starbucks o un almuerzo en un restaurante coqueto. Cuando se lo mencionaba, ella se reía. Ay, Marisela, qué cabeza la mía. Se me debe haber olvidado. Te lo pago la próxima vez. La próxima vez nunca llegaba. Luego vinieron los regalos. Para mi cumpleaños, recibía cosas que claramente no eran para mí. Un año, un set de cremas antiedad para piel grasa, cuando la mía siempre ha sido seca como el desierto. Vi la oferta y pensé en ti, decía Laura. Más tarde, veía la misma marca en su tocador. Otro año, una suscripción a una revista de moda de alta costura. Yo, que no he comprado una revista en 20 años. Los comentarios se volvieron más directos. Un día, mientras me ayudaba a ordenar el salón, tomó uno de los jarrones de cerámica de Tlaquepaque que tanto amaba. ¿Todavía guardas esto, Marisela? Se ve un poco rústico, ¿no crees? En nuestra casa tenemos un estilo más minimalista. En otra ocasión, durante una cena familiar, un vecino pasó a saludar. Era un arquitecto retirado que siempre había admirado mi jardín. Esperanza, tu jardín es un oasis. Tienes un don, dijo. Antes de que pudiera agradecerle, Laura intervino con una risa cantarina. Ay, sí, mamá tiene mucho tiempo libre ahora que está jubilada. Es su hobby. La palabra hobby me picó. No era un hobby. Era trabajo, dedicación, amor. Pero para Laura, todo lo que yo hacía era el pasatiempo de una anciana. Mi vida, mi experiencia, mis sacrificios, todo se reducía a algo pintoresco y sin importancia. El golpe más duro fue el año pasado, en el aniversario de la muerte de Mateo. Siempre íbamos toda la familia al cementerio, pero ese día, Ricardo llamó. Mamá, los niños tienen un partido de fútbol importantísimo. No podemos faltar. ¿Te importa si vamos mañana? Claro, hijo, no hay problema, dije, ocultando mi decepción. Esa tarde, mientras compraba flores en el mercado, vi una publicación de Laura en redes sociales. Era una foto de toda la familia en un parque de diversiones,
sonriendo, comiendo algodón de azúcar. El pie de foto decía: Día de familia improvisado, porque los recuerdos se crean hoy. Me quedé mirando el teléfono, el ramo de cempasúchil temblando en mi mano. No era un partido de fútbol, era una elección, y una vez más, yo no había sido elegida. Cada uno de estos incidentes era una pequeña herida, una aguja clavándose en mi piel. Por sí solos eran soportables, pero juntos empezaban a formar una herida profunda y supurante. Y yo, en mi ceguera de madre, seguía poniéndole una tirita, diciéndome que no era nada, que el amor todo lo cura. No sabía que la herida ya se estaba infectando. La casa se sentía como una tumba. El silencio era tan denso que podía sentirlo presionar mis tímpanos. La notificación en la pantalla de mi teléfono parecía burlarse de mí, un faro digital que iluminaba mi estupidez. Parrilla y fogón Mistwick, C7, 500. Una gripe, había dicho. No podía quedarme quieta. La contadora en mí necesitaba datos, pruebas irrefutables. Pero la madre en mí necesitaba aire, necesitaba negar la horrible verdad que empezaba a formarse en mi mente. Me puse el primer abrigo que encontré, tomé las llaves del coche y salí a la noche fría de Guadalajara. No tenía un plan, solo conducía. Mis manos se aferraban al volante, los nudillos blancos. ¿Qué estaba haciendo? ¿Iba a confrontarlos? ¿A montar una escena en mitad de un restaurante de lujo? La sola idea me revolvía el estómago. Yo no era esa clase de mujer. Yo era Esperanza Reyes, la mujer tranquila, la mujer digna. Pero la mujer que conducía esa noche no se sentía ni tranquila ni digna. Se sentía como una tonta traicionada. Las calles de mi colonia, normalmente tan familiares y reconfortantes, me parecían extrañas, hostiles. Cada semáforo en rojo era una tortura, dándome más tiempo para pensar. «Vuelve a casa, Esperanza», me decía una voz. «Llama al banco mañana. Debe haber un error». Pero otra voz, más fuerte, más fría, me impulsaba a seguir. «Necesitas verlo, necesitas saber». Y mis pies, o más bien las ruedas de mi coche, sabían a dónde iban mucho antes de que mi mente lo aceptara. Me encontré estacionando en una calle lateral a una cuadra de Mistwick. La llovizna fina había comenzado a caer, empañando el parabrisas. Me quedé allí sentada, el motor apagado, escuchando el rítmico golpeteo de la lluvia sobre el techo del coche. Finalmente, respiré hondo y salí. La humedad se me caló en los huesos. Caminé la última cuadra, manteniéndome en la acera de enfrente, oculta por la sombra de los árboles y los toldos de las tiendas cerradas. El restaurante brillaba al otro lado de la calle como un joyero. Sus grandes ventanales de cristal eran como escenarios, exhibiendo escenas de felicidad y opulencia. Y entonces los vi. Estaban en una de las mejores mesas, en el centro del salón, justo frente a la gran chimenea de piedra. La escena era una postal perfecta. Ricardo, mi hijo, reía, echando la cabeza hacia atrás. Laura, a su lado, resplandecía con una blusa de seda color esmeralda que nunca le había visto. Se veía radiante, vibrante. No había ni rastro de la gripe que supuestamente la tenía postrada en cama. Mis nietos, Emiliano y Sofía, estaban sentados frente a ellos, bebiendo refrescos de jengibre en copas de champán, como pequeños adultos. Un mesero, impecable en su uniforme blanco y negro, se inclinó para descorchar una botella de vino. Reconocí la etiqueta incluso desde la distancia. Reserva Orenwood, el vino que yo misma le había regalado a Ricardo para su 40º cumpleaños, un vino que guardábamos para las ocasiones más especiales. Vi a Ricardo levantar su copa, vi a Laura levantar la suya, vi a mis nietos imitarlos con sus refrescos. Brindaron. Por un momento el mundo se detuvo. El ruido del tráfico, la lluvia, el frío, todo desapareció. Solo existía esa imagen, grabada a fuego en mi retina. Una familia feliz, celebrando, mi familia, celebrando sin mí. Y entonces vi el golpe final. El que hizo que mi corazón, ya agrietado, se rompiera en 1000 pedazos. Vi a Laura reír, inclinarse para besar a Ricardo en la mejilla, y luego, con la naturalidad de quien lo ha hecho 1000 veces, meter la mano en su bolso.
no buscó su propia cartera. Sacó una elegante tarjeta de crédito negra, mi tarjeta, y se la entregó al mesero con una sonrisa displicente, como si fuera la reina del mundo. El aire se me escapó de los pulmones en un silbido. No era el dinero, no era la cena, ni siquiera era la mentira, era la facilidad, la arrogancia, la absoluta falta de respeto, la forma en que ella usaba mi generosidad, mi sacrificio, como si fuera un derecho adquirido. Me di la vuelta antes de que pudieran ver mi rostro pálido y descompuesto reflejado en el cristal. Caminé de regreso a mi coche, mis pasos sordos sobre la acera mojada. No sentía rabia, no sentía tristeza, sentía un vacío inmenso, un frío que no tenía nada que ver con la lluvia. Era el frío de la verdad de que para ellos yo no era una madre o una abuela, era un recurso, una cuenta bancaria con piernas. Y esa noche, el recurso había sido agotado. Cuando llegué a casa, no lloré. Las lágrimas parecían un lujo que no podía permitirme, una emoción demasiado blanda para la dura y fría verdad que ahora ocupaba todo el espacio en mi pecho. Me quité el abrigo húmedo, lo colgué con cuidado en el perchero y fui directamente al escritorio de Mateo. La contadora había tomado el control por completo. Encendí la lámpara, saqué la carpeta de manila etiquetada como cuentas corrientes, últimos 24 meses, y la abrí sobre la superficie de madera pulida. El olor a papel y a historia me reconfortó. Esto era mi territorio. Los números no mienten. Los números no tienen emociones, simplemente son. Comencé con los estados de cuenta más recientes y fui retrocediendo en el tiempo. Al principio mi búsqueda era específica. Cargos en restaurantes caros, tiendas de lujo, cualquier cosa que gritara Laura. Pero a medida que pasaban las horas, mi investigación se amplió. Empecé a notar un patrón, una red de pequeños engaños que se había tejido a mi alrededor de forma tan sutil que había sido invisible para mis ojos de madre. Allí estaba, una membresía anual en un gimnasio de lujo que yo, con mi artritis, nunca podría usar. El cargo se renovaba automáticamente cada enero. Un par de audífonos inalámbricos de última generación comprados en un sitio de electrónica que yo ni siquiera sabía que existía. Una suscripción a un servicio de streaming que solo transmitía dramas coreanos, el género favorito de Laura. Mi bolígrafo rojo, el mismo que usaba para auditar cuentas corporativas, empezó a volar sobre el papel. Cada cargo sospechoso era rodeado por un círculo carmesí. La página empezó a parecer un campo de batalla, lleno de heridas sangrantes, y luego encontré los viajes. Hace 5 meses, un cargo de miles de pesos en millas aéreas. Recordé que Laura había subido fotos de un resort de spa en Costa Rica esa misma semana. Escapada de chicas, decía el pie de foto. Recordaba haberme sentido un poco dolida porque no había respondido a mi mensaje de feliz cumpleaños ese día. Ahora entendía por qué. Estaba demasiado ocupada gastando mi dinero bajo el sol tropical. Había más. Entradas para conciertos, facturas de servicios de spa, una serie de compras en línea en una boutique de lujo la primavera pasada que incluía 2 bolsos de diseñador y un par de zapatos de tacón que eran 2 tallas más pequeñas que la mía. Cada círculo rojo era una pequeña traición, un insulto disfrazado de conveniencia, un robo enmascarado de amor familiar. No fue un error, no fue un cargo olvidado o un fallo en la caja. Esto era sistemático. Eran retiros regulares de una cuenta que asumieron que nunca revisaría, o que si lo hacía, no diría nada, o peor aún, que lo perdonaría todo. Porque eso es lo que hacen las madres, ¿no? Perdonar. Pensé en cada Navidad que organicé, en cada cena de cumpleaños que preparé. Pensé en las veces que Ricardo me abrazaba y me decía, «Gracias por tu ayuda, mamá, solo por esta vez». Pensé en las veces que Laura sonreía, con su copa de vino a medio alzar, y murmuraba, «Eres demasiado generosa, Marisela». Lo fui. Fui demasiado generosa, demasiado confiada, demasiado ciega. Cuando decían, «No te preocupes, te lo pagaremos», yo no lo anotaba, les creía. Cuando los niños olvidaban mi cumpleaños, me decía a mí misma que estaban ocupados. Cuando Laura, la primera vez, pidió prestada la tarjeta para gasolina,
Dije que sí sin dudarlo. Ahora veía que esa tarjeta no solo había pagado gasolina, había pagado cenas, electrónicos, vinos, ropa, una membresía al museo infantil e incluso la limpieza dental de alguien más. El sol comenzaba a filtrarse por la ventana cuando terminé con la última página. Mis ojos ardían por la falta de sueño y la concentración. La mesa estaba cubierta de papeles marcados en rojo. Parecía la escena de un crimen, y en cierto modo, lo era. Habían asesinado mi confianza. Al final de la última hoja, con una caligrafía firme que no delataba el temblor de mi alma, escribí una frase en letras mayúsculas: total adeudado. Y luego, con un cuidado metódico, sumé cada círculo rojo. La cifra final me dejó sin aliento. $135,000. No estaba enfadada. El enfado era una emoción caliente, y yo me sentía helada hasta los huesos. Solo había terminado de fingir, había terminado de justificar, había terminado de ser la tonta y generosa Marisela. La auditoría había concluido, y ahora era el momento de emitir el informe. Pasaron 2 días. 2 días en los que el teléfono no sonó. Ni un mensaje, ni una llamada. El silencio de su parte era una confesión en sí misma. Probablemente asumieron que, como siempre, me tragaría mi decepción y seguiría adelante. Esperaban que la próxima semana yo llamara para programar otra cena, que horneara galletas para mis nietos, que pretendiera que nada había pasado. Se equivocaban. El sábado por la tarde, tomé una decisión. No avisé, no mandé un mensaje para decir que iba en camino, ni pregunté si era un buen momento. La cortesía es un camino de 2 vías, y ellos habían cerrado su lado del camino con una barricada de mentiras. Me puse mi abrigo de lana bueno, el que guardaba para ir a la iglesia o a eventos importantes, y unos zapatos de tacón bajo. Me miré en el espejo del recibidor. Mi rostro se veía pálido, mis ojos rodeados por sombras oscuras, pero mi expresión era de una calma absoluta. Era la calma que precede a la tormenta. Conduje por las calles de Guadalajara hasta su casa, la casa en cuyo enganche yo había ayudado hacía tantos años. El jardín delantero, que una vez ayudé a diseñar, se veía un poco descuidado. Las rosas necesitaban una poda. Toqué el timbre. Escuché el sonido de pasos apresurados y luego la puerta se abrió. Era Laura. Su rostro estaba maquillado, su cabello perfectamente peinado. Llevaba unos vaqueros de diseñador y una blusa de seda. Una sonrisa de bienvenida comenzó a formarse en sus labios, pero se congeló a mitad de camino cuando me vio. «Marisela», murmuró, su voz apenas un susurro. La sorpresa en su rostro era genuina. Claramente, yo era la última persona que esperaba ver. ¡Qué sorpresa! No sonreí. Mi mirada pasó por encima de su hombro, hacia el interior de la casa. Vi a Ricardo en la cocina, poniendo la mesa para la cena. Los platos ya estaban puestos. Una pequeña llama azul danzaba bajo una olla de fondue en el centro de la mesa. Se detuvo en seco al verme, una mano aún sosteniendo una servilleta doblada. Mamá dijo. Su tono era el de alguien que ha sido descubierto en plena fechoría. Parecía como si hubiera llegado al funeral equivocado. Estaba cerca, respondí. Mi voz era plana, sin emoción. Pensé en pasar a saludar. Laura se hizo a un lado lentamente, como si sus pies estuvieran pegados al suelo. No me invitó a pasar, pero entré de todos modos. Estábamos a punto de comer, dijo, como si eso fuera una excusa. Ya veo, dije, mi mirada recorriendo la escena. El aroma a queso derretido, mantequilla y ajo flotaba en el aire. Sobre la barra de la cocina, una tabla de charcutería estaba perfectamente dispuesta. Higos frescos, almendras Marcona, finas lonchas de prosciutto dobladas como rosas, pequeños trozos de quesos artesanales. Y junto a la tabla, respirando en un decantador de cristal, una botella de vino familiar, Reserva Orenwood, la misma que les había regalado la Navidad pasada. Ricardo carraspeó, pasándose una mano por el cabello, mirando a cualquier lado menos a mí. Laura ajustó una servilleta que no necesitaba ningún arreglo.
Nadie me ofreció un asiento. Nadie me ofreció un plato. Emiliano y Sofía asomaron sus cabecitas desde el pasillo, sus ojos grandes y curiosos, pero callados. Los niños siempre saben cuándo la tensión en una habitación es tan densa que se puede cortar con un cuchillo. Les di un leve asentimiento y ellos se escondieron de nuevo. Laura intentó sonreír otra vez, un gesto forzado y frágil que no llegó a sus ojos. Es solo una pequeña cena de sábado por la noche, nada del otro mundo. Caminé lentamente hacia la mesa del comedor. Tomé la botella de vino, girándola en mi mano, sintiendo el peso del cristal. La examiné como si nunca la hubiera visto antes. Luego, la volví a colocar en su sitio con un cuidado deliberado, el sonido del cristal contra la madera resonando en el silencio. Me giré para mirarlos. Estaban de pie, congelados como estatuas en un museo de su propia culpa. Veo que les encantan las comidas gratis, dije. Mi voz no era alta, no era acusadora. Era una simple declaración de hechos. Y fue más devastadora que cualquier grito. Ninguno de los dos habló. El color desapareció del rostro de Ricardo. Los labios de Laura se apretaron hasta formar una línea delgada. Dejé que el silencio cayera sobre ellos, que los envolviera, que los sofocara. Miré por última vez la sala que una vez ayudé a decorar con tanto cariño, los muebles que ayudé a elegir, las paredes que ayudé a pintar. Ya no se sentía como un hogar, se sentía como una escena del crimen. Luego, sin decir una palabra más, me di la vuelta, caminé hacia la puerta y me fui, sin esperar una invitación que sabía que nunca llegaría. Mientras cerraba la puerta detrás de mí, escuché el primer sollozo ahogado. No supe si era de Ricardo o de Laura, y por primera vez no me importó. Esa noche no dormí. Pero no fue una noche de insomnio y angustia. Fue una noche de trabajo y resolución. Me preparé una cafetera llena, me senté en mi escritorio, abrí mi computadora portátil y comencé a redactar el documento más importante de mi carrera como contadora. No era un informe para un consejo de administración ni una declaración de impuestos para un cliente millonario. Era una factura para mi hijo. Trabajé con la precisión de un cirujano. Los estados de cuenta, los resúmenes de las tarjetas, los historiales de compras en línea, todo lo que ya había impreso y resaltado, estaba extendido sobre la mesa como un mapa de su engaño. Cada cargo tenía una fecha, una hora, una categoría. No había lugar para la ambigüedad. 15 de enero. Membresía anual Gimnasio Corpus Sanum, nivel Premium. C. 18. 0. 22 de febrero. Audífonos Bluetooth Sonic Max Pro. https www.google.com. Search Q Electromundo.com. C4. 500. 1 de marzo. Suscripción anual Dramas del Mundo Streaming. C1. 800. 12 de abril. Vuelo redondo a Costa Rica. Canje de millas. Valor equivalente. C. 25. 0. 18 de mayo. Bolso de piel. Marca Luciana 5. Boutique exclusiva. C. 15. 0. 18 de mayo. Zapatos de tacón Estela. Boutique exclusiva. C. 8500. La lista seguía y seguía. Había entregas de comida a medianoche a una dirección donde yo no vivo. Servicios de spa que nunca recibí. Una racha de compras de ropa para niños en tallas que mis nietos habían dejado atrás hacía años. Los desglosé con el cuidado que alguna vez di a los libros contables corporativos. No solo estaba listando números, estaba exponiendo pruebas de carácter. Estaba cuantificando la ingratitud. A mitad de la noche, el teléfono sonó. Era Elena. ¿Estás bien, Esperanza? Me quedé preocupada después de tu visita. ¿Hablaste con ellos? Le conté lo que estaba haciendo. Hubo un silencio al otro lado de la línea y luego una risa grave y gutural. Por Dios, Esperanza. Eres mi heroína, exclamó. Demándalos, llévalos a la corte. No, Elena, dije con calma, mi voz firme. Esto no es un asunto para los tribunales. Esto es un asunto familiar y lo resolveré a mi manera. No quiero su dinero. Quiero que vean, en blanco y negro, el precio de su deshonestidad. Quiero que entiendan que mi amor no era un cheque en blanco.
Entiendo, dijo Elena, su voz ahora más suave. No es por el dinero, es por la dignidad. Exactamente, afirmé, es por la dignidad. Colgué y volví a mi trabajo. Al final del documento, después de la última entrada, escribí en negritas: total adeudado. La cifra seguía siendo la misma, C, 135, 0. Y debajo añadí una línea que habría hecho sonreír a Mateo: interés anual del 12% aplicado retroactivamente. Ver página 4 para desglose. No era por el dinero, era por la memoria. Cada cargo era un insulto olvidado, un acto de bondad despreciado, una mentira disfrazada de conveniencia. Era la cuantificación de todas las veces que me habían hecho sentir pequeña, invisible, dada por sentada. Cuando la factura estuvo lista, perfectamente formateada, paginada y con mi firma digital al final, imprimí 3 copias en papel de alta calidad. El sonido de la impresora en el silencio de la noche era extrañamente satisfactorio. Una copia fue a la carpeta que había etiquetado como usada. Otra la guardé en la pequeña caja fuerte que tenía bajo la cama, junto a las joyas de mi madre y la última carta de Mateo. La tercera copia la metí en un sobre grande de Manila. A la mañana siguiente, sin falta, iría a la oficina de correos y la enviaría por correo certificado con acuse de recibo. Quería tener la prueba de que la habían recibido. Quería su firma en un papel, reconociendo la llegada de su deuda. Mientras guardaba todo, vi una publicación reciente de Laura en mi teléfono. Eran fotos de sus vacaciones en la playa, las que pagaron con mis millas. Sonrisas radiantes, bebidas tropicales en mano. Por fin un tiempo para nosotros, decía al pie de foto. Llevaba un collar de oro que no le había visto antes. Estudié la foto por un momento. No sentí rabia. Sentí una especie de lástima. Se esforzaban tanto por parecer felices, por proyectar una imagen de éxito y opulencia. Pero todo era una farsa, construida sobre cimientos de engaño y financiada por la generosidad de una anciana a la que creían tonta. Me recosté en mi silla, dejando que las comisuras de mis labios se alzaran en una sonrisa diminuta y amarga. No era una sonrisa de alegría, sino de equilibrio. El universo, a su manera, siempre busca el equilibrio, y yo estaba a punto de darle un pequeño empujón. Después de enviar la factura, una extraña calma se apoderó de mí. Era como si al poner el engaño en papel, le hubiera quitado su poder sobre mis emociones. Ya no era una herida supurante, era un caso de estudio, un problema contable que requería una solución, y sabía que la factura era solo el primer paso. Esa tarde, me dediqué a una tarea que había pospuesto durante años: poner en orden los asuntos más profundos de mi vida. Abrí la caja fuerte que guardaba bajo la cama. El aire que salió de ella olía a cedro y a tiempo detenido. Dentro, junto a la copia de la factura, había un sobre grueso y amarillento. Era nuestro testamento, el que Mateo y yo habíamos redactado juntos hacía más de 30 años. Y junto a él, una carta sellada, con mi nombre escrito en la caligrafía elegante y ligeramente inclinada de Mateo. Me la había dado una semana antes de morir. Léela solo cuando sientas que has perdido el rumbo, me había dicho. Sentí que ese momento había llegado. Con manos temblorosas, rompí el sello. La carta era corta. Esperanza, amor mío, comenzaba. Si estás leyendo esto, es porque me he ido y te sientes perdida. No lo estés. Siempre has sido la brújula de nuestra familia. Pero sé que tu corazón, tan grande y generoso, es tu mayor fortaleza y también tu mayor debilidad. Te ruego que nunca dejes de amar, pero te imploro que aprendas a proteger ese corazón. El amor no se regala a quien no lo valora. Hay algo más que debes saber. El portafolio de acciones de la cementera donde trabajé, el que siempre te pareció tan aburrido, nunca lo tocamos. Lo dejé crecer. Hoy vale mucho más de lo que imaginas. Ricardo no sabe su valor real. Siempre pensé en ello como nuestro verdadero nido, el que nadie podría tocar. Úsalo con sabiduría. Úsalo para asegurar tu paz. Y recuerda, esperanza, nuestro legado no está en el dinero, sino en la dignidad con la que vivimos. Te amo siempre.
Mateo. Leí la carta 3 veces. Las lágrimas que no había derramado en días ahora corrían libremente por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de gratitud y de una claridad abrumadora. Mateo, incluso desde la tumba, me estaba cuidando. Me estaba dando no solo la información, sino el permiso moral que necesitaba para hacer lo que tenía que hacer. El portafolio de acciones. Lo recordaba vagamente. Para mí, siempre habían sido solo números en un papel. Pero Mateo, mi previsor Mateo, había visto el futuro y había creado una red de seguridad, no solo para mí, sino contra la ceguera de mi propio amor maternal. Sequé mis lágrimas y saqué el testamento. El documento era simple. En caso de que uno de nosotros falleciera, todo pasaba al cónyuge sobreviviente. Y a la muerte de ambos, todo se dividiría en partes iguales entre nuestros descendientes directos. En ese momento, solo teníamos a Ricardo. Tomé una pluma de tinta negra, la misma pluma con la que había firmado la venta del terreno de nuestros sueños. Con una mano firme, tracé una línea gruesa sobre el nombre de Ricardo Reyes. Luego, en el margen escribí: ver anexo de codicilo fechado hoy. Sabía que esto no era legalmente vinculante por sí solo. Era un borrador, un primer paso, pero simbólicamente era un terremoto. Estaba desheredando a mi único hijo. No me sentí culpable, no me sentí vengativa, me sentí poderosa. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba reaccionando a las acciones de otros. Estaba tomando el control de mi propia narrativa, de mi propio legado. Mateo me había recordado que mi legado era la dignidad, y no hay nada digno en financiar la avaricia y la falta de respeto. Guardé la carta de Mateo y el testamento modificado de nuevo en el sobre. Mañana llamaría a Carlos López, el hijo del notario que nos había ayudado con el testamento original. Carlos era un abogado joven, inteligente y discreto. Él sabría exactamente cómo proceder. La factura era para hacerles enfrentar su pasado. El testamento era para proteger mi futuro. Y el recuerdo de Mateo era la fuerza que me impulsaba a hacerlo. El rumbo estaba encontrado. La contadora, la madre y la viuda finalmente estaban trabajando juntas y juntas. Eran invencibles. La llamada llegó 2 días después, justo cuando el cartero me entregaba el acuse de recibo firmado por L. Valdés. Apenas tuve tiempo de dejar el sobre en la mesa del recibidor cuando el teléfono sonó con una urgencia estridente. Era Ricardo. ¿Es en serio?, gritó, sin siquiera un hola. Su voz, normalmente tan suave, estaba distorsionada por la furia. ¿Ahora le mandas facturas a tu propia familia? ¿Te has vuelto loca? Caminé con calma hacia la cocina. Puse el teléfono en altavoz sobre la encimera y me serví un vaso de agua fría. Tomé un sorbo antes de responder. No estoy loca, Ricardo. Soy contadora, y esa es una factura por servicios y bienes no autorizados. Es bastante estándar. Estándar. Mamá, esto es ridículo. Fueron solo unos cuantos cargos. ¿Crees que quise robarte? Yo no usé la palabra robar, Ricardo. Tú la usaste. Hubo un silencio cargado de electricidad al otro lado de la línea. Podía oír su respiración agitada. Entonces, ¿cómo lo llamas?, gruñó, como si me estuviera retando a un duelo. Contabilidad, dije. Mi voz era tan fría y clara como el agua en mi vaso. Se quedó callado. Luego escuché un bufido, un sonido teatral de exasperación. Laura está destrozada. Está llorando. Los niños están confundidos. Todo esto se está saliendo de control sin ninguna razón. Hay una razón muy clara, y está desglosada en 4 páginas. Si pagan la cuenta, todo desaparecerá, dije. Y antes de que pudiera responder, colgué. No pasaron ni 5 minutos cuando mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de Laura. Esto es mezquino, Marisela. De verdad, pensamos que eras más elegante que esto. Estamos muy decepcionados de ti. Leí el mensaje y una risa seca se escapó de mis labios. ¿Decepcionados de mí? La audacia era casi admirable. No respondí. Dejé que el mensaje se quedara ahí, parpadeando en la pantalla como un niño, haciendo un berrinche en público. 1 hora después,
Llegó el verdadero golpe. Ricardo llamó de nuevo. Esta vez, su táctica había cambiado. La furia había sido reemplazada por una preocupación falsa y empalagosa que me revolvió el estómago. «Oye, mamá», comenzó. Su voz era suave, casi un susurro. «He estado pensando. Y, bueno, Laura y yo estamos preocupados por ti». «Ah, ¿sí?», pregunté, tomando otro sorbo de agua. «Sí. Creemos que, tal vez, es hora de que te ayudemos a manejar tus finanzas. Ya sabes, para que no se te hagan tan estresantes. Digo, estás lidiando con mucho, eres una mujer mayor, y quizás sea mejor si nosotros intervenimos para que no te abrumes con los números y esas cosas». La risa que salió de mí esta vez fue real, corta, limpia y precisa. Una risa que venía de lo más profundo de mi ser, una risa de incredulidad ante su descaro monumental. «¿Intervenir?», dije, una vez que recuperé el aliento. «Ricardo, ya lo han hecho. Han estado interviniendo en mis finanzas durante los últimos 2 años. Y ese, mi querido hijo, es precisamente el problema». Se quedó completamente en silencio. La máscara de preocupación se había hecho añicos. «Yo me encargaré de todo de ahora en adelante», añadí. Mi voz ahora era dura como el acero. «De todo». Y colgué. Me senté a la mesa de la cocina, el vaso de agua temblando ligeramente en mi mano. La rabia, que había mantenido a raya, finalmente me alcanzó. No por el dinero, no por la mentira, sino por ese último insulto. Creían que era vieja, creían que era senil, creían que era una tonta a la que podían manipular con palabras dulces después de haber sido descubiertos. Querían tomar el control total, no para ayudarme, sino para asegurarse de que el grifo nunca se cerrara. En ese momento, cualquier duda que pudiera haber albergado sobre mis siguientes pasos se evaporó. Ya no se trataba solo de dignidad, se trataba de supervivencia, de proteger lo que Mateo y yo habíamos construido, no de la avaricia de extraños, sino de la de nuestra propia sangre. Tomé el teléfono y marqué el número de la oficina de abogados López y Asociados. «Carlos, habla Esperanza Reyes», dije cuando contestó. «Necesito hacer una cita. Es urgente. Necesito actualizar mi testamento». La llamada de Ricardo llegó al día siguiente. Su tono había cambiado de nuevo. Ya no había furia ni falsa preocupación. Ahora, su voz estaba impregnada de una cautela nerviosa. «Mamá, creo que tenemos que hablar», dijo. «En persona. Laura y yo queremos aclarar las cosas». «Estoy de acuerdo», respondí. Mi voz era neutral. «¿Podemos ir a tu casa esta tarde?» «No». «Nos veremos en otro lugar», dije. «Un lugar neutral». Hubo una pausa. «¿Dónde?» «En la oficina del abogado Carlos López. Mañana a las 10». El silencio al otro lado de la línea fue tan profundo que pensé que había colgado. «¿El abogado?» «Mamá, ¿por qué el abogado? Esto es un asunto familiar». «Exactamente. Y como tú mismo sugeriste, Ricardo, es hora de poner en orden mis finanzas. Quiero hacerlo de forma transparente, con un profesional presente, para que no haya más malentendidos. Quiero que me ayuden como se ofrecieron a hacer». Pude oír el cambio en su respiración. La cautela fue reemplazada por una chispa de avaricia. Podía casi ver los engranajes girando en su cabeza. Creyó que yo había cedido. Creyó que mi amenaza de la factura era solo un berrinche de anciana y que ahora, asustada y sola, estaba lista para entregarles el control. Creyó que iba a una ceremonia de rendición. «Claro», mamá dijo finalmente, su voz ahora suave como la seda. «Es una excelente idea. Transparencia total. Allí estaremos». Colgué y una sonrisa sombría tocó mis labios. Habían mordido el anzuelo. Llegué a la oficina de Carlos a las 9:30. El joven abogado, con su traje impecable y su mirada seria, me recibió con un respetuoso apretón de manos. «¿Está segura de esto, doña Esperanza?», preguntó, mientras nos sentábamos en su elegante sala de juntas con vistas a la ciudad. «Más segura que nunca», Carlos, respondí, colocando sobre la mesa de caoba, pulida la carpeta usada y una copia del testamento modificado que habíamos preparado. Repasamos el plan una última vez.
Carlos era brillante. Había entendido no solo los aspectos legales, sino también la dinámica emocional de la situación. Sabía que esto no era solo un procedimiento, era un acto de justicia poética. A las 10 en punto, la recepcionista anunció su llegada. Entraron en la sala de juntas como si fueran los dueños del lugar. Ricardo, con un traje que parecía un poco apretado, intentaba proyectar una imagen de seriedad y control. Laura, a su lado, llevaba un vestido costoso y una sonrisa condescendiente. Miró alrededor de la oficina con aprobación, como si ya estuviera decidiendo dónde colocar sus propios cuadros. «Mamá, qué bueno que decidiste ser razonable», dijo Ricardo, sentándose frente a mí. «Carlos, gracias por recibirnos», dijo Laura, dirigiéndose al abogado con un encanto empalagoso. «Estamos aquí para ayudar a mi suegra a organizar sus asuntos. Sabemos que puede ser abrumadora a su edad». Carlos asintió. Su rostro era una máscara de profesionalismo. «Por supuesto, la señora Reyes me ha pedido que medie en esta reunión para asegurar que todo sea claro y legal». Se sentaron, esperando que yo comenzara a hablar, que les entregara mis estados de cuenta, mis contraseñas, las llaves de mi vida financiera. Esperaban una capitulación. No sabían que habían entrado directamente en el corazón de mi fortaleza, en mi territorio. Una sala de juntas, donde los hechos y las cifras eran los únicos reyes. El aire estaba cargado de una tensión expectante. Ricardo se reclinó en su silla, cruzando los brazos, una postura de poder. Laura sacó un bolígrafo de su bolso de diseñador, lista para tomar nota sobre su nueva fortuna. La trampa estaba puesta. Las piezas estaban en su lugar. Y yo, Esperanza Reyes, la contadora, la madre, la viuda, estaba a punto de hacer el movimiento final de la partida. Y era jaque mate. Carlos carraspeó, atrayendo la atención de todos. Abrió una carpeta frente a él. «Bien, para empezar», dijo. Su voz era tranquila y mesurada. «Tenemos este documento». Deslizó una copia de la factura de C-135, 0 sobre la mesa, hacia ellos. Laura la miró con desdén y soltó una risita. «¿Seguimos con esta tontería, Carlos? Pensé que éramos gente seria. Esto es un malentendido familiar, no un asunto de negocios». «Mi cliente lo considera un asunto de negocios», replicó Carlos, sin inmutarse. «Es una deuda legítima por bienes y servicios obtenidos sin autorización. Sin embargo, la señora Reyes está dispuesta a ser generosa». Ricardo se inclinó hacia adelante, su interés picado. «¿Generosa cómo?» «Está dispuesta a perdonar la deuda en su totalidad», dijo Carlos. Vi el alivio inundar el rostro de Ricardo. Una sonrisa triunfante se dibujó en los labios de Laura. Se miraron, una mirada que decía: «Lo logramos». La vieja cedió. «A cambio», continuó Carlos, y el silencio volvió a caer en la sala, «de que esta reunión sirva para formalizar la transferencia de la gestión de sus activos a ustedes, como se ofrecieron a hacer». «Excelente», dijo Ricardo, frotándose las manos. «Es lo mejor para todos». «Perfecto», dijo Carlos. «Entonces, para proceder con esa transferencia de gestión, es necesario primero tener una comprensión clara de los activos en cuestión». Abrió una segunda carpeta. Debido a los eventos recientes y para simplificar sus finanzas futuras, la señora Reyes ha decidido consolidar y actualizar sus documentos testamentarios. Sacó un documento de varias páginas, encuadernado con una cubierta azul. «Este es el nuevo testamento y fideicomiso en vida de la señora Esperanza Reyes, redactado y firmado ayer, y debidamente notariado». Ricardo y Laura se miraron, confundidos. Esto no era parte de su plan. «No entiendo», dijo Ricardo. «¿Qué tiene que ver el testamento con esto?» «Todo», dije yo, hablando por primera vez. Mi voz era firme, clara, sin un atisbo de temblor. «Querían transparencia. Aquí la tienen. Carlos, por favor, procede a leer la cláusula de distribución de bienes». Carlos asintió. Se ajustó las gafas y leyó con una voz monótona y legal: «Yo, Esperanza Reyes, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro que a mi muerte, todos mis bienes, muebles e inmuebles, cuentas bancarias,
inversiones y efectos personales serán distribuidos de la siguiente manera. La totalidad de mi herencia será transferida a un fideicomiso. El 50% de los activos del fideicomiso será donado al Fondo de Ayuda para Mujeres de Guadalajara. El 50% restante será entregado en su totalidad a la señora Isabela Méndez, mi vecina y amiga. El silencio que siguió fue absoluto. Podría haberse oído caer un alfiler. Ricardo me miraba con la boca abierta, sus ojos desorbitados por la incredulidad. El rostro de Laura había perdido todo su color. Parecía una estatua de cera. ¿Qué?, susurró Laura. Su voz era un hilo. ¿Isabela? ¿La vecina? ¿Y mi esposo? ¿Su único hijo? La cláusula es clara, dijo Carlos, impasible. El señor Ricardo Reyes y la señora Laura Valdés han sido explícitamente removidos como beneficiarios. Y entonces Carlos, mi brillante y leal abogado, asestó el golpe de gracia. Esto, por supuesto, incluye todos los activos, dijo, como si fuera un detalle sin importancia, incluyendo la casa, los ahorros y el portafolio de acciones de Cementos Guadalajara, S.A., de C.V., cuyo valor de mercado actual es de aproximadamente, hizo una pausa, mirando sus papeles, 9 millones de pesos. 9 millones. El sonido que salió de la garganta de Laura no fue humano. Fue un chillido agudo, una mezcla de rabia y desesperación. 9 millones, gritó poniéndose de pie de un salto, su silla casi cayendo hacia atrás. Mentirosa, vieja bruja mentirosa, nos lo ocultaste. La máscara de dama elegante se había desintegrado. Su rostro estaba contorsionado por una fealdad que venía del alma. Ese dinero es nuestro, es de Ricardo, es su derecho de nacimiento. Ricardo seguía paralizado. Su rostro era un lienzo de conmoción y una comprensión tardía y devastadora. Finalmente me miró, y en sus ojos vi el reflejo de todas sus debilidades, de todas sus malas decisiones. Vio al hombre en que se había convertido. Me levanté lentamente de mi silla. Mi calma era mi armadura. El derecho de nacimiento, Laura, es el amor y el respeto. Y ustedes lo vendieron muy barato, dije. Mi voz era suave pero cortante como un diamante. Querían ayudarme a manejar mis finanzas. Ya lo he hecho. La reunión ha terminado. Me giré y caminé hacia la puerta, mi espalda recta, mi cabeza en alto. Carlos se levantó para acompañarme. Detrás de mí, escuché el sonido de un sollozo roto y patético de un hombre que acababa de perderlo todo, no por la crueldad de su madre, sino por su propia y miserable codicia. Los meses que siguieron fueron silenciosos. La paz que se instaló en mi casa era algo que no había sentido en años. Era una paz ganada, una paz merecida. Volví a mis rutinas. Cuidaba mi jardín, leía los libros que se habían acumulado en mi mesita de noche, tomaba café con Elena, hablaba a menudo con Isabela, mi vecina, una joven madre soltera llena de fuerza y bondad. Su hija, la pequeña Valentina, a menudo venía a mi casa a dibujar en la mesa de mi cocina, llenando el silencio con sus risas infantiles. No volví a saber de Ricardo o Laura directamente. Las noticias me llegaban a través de Elena, quien parecía tener una red de información digna de un servicio de espionaje. Primero, se enteró de que habían puesto su casa en venta. Sin el flujo constante de mi dinero, el estilo de vida que habían construido era insostenible. La hipoteca, los coches de lujo, las cuotas de los colegios privados, todo se había derrumbado como un castillo de naipes. Luego, escuchó rumores de peleas constantes. Laura culpaba a Ricardo por su debilidad, por no haber sabido manejar a su madre. Ricardo culpaba a Laura por su avaricia, por haberlo empujado a un precipicio del que ahora no podía salir. El amor, o lo que fuera que los unía, se había agriado, envenenado por el resentimiento y el dinero perdido. Un día, 6 meses después de la reunión en la oficina del abogado, recibí una llamada. Era un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo me impulsó a hacerlo. Bueno, mamá. Soy yo. La voz de Ricardo era apenas reconocible. Estaba rota, despojada de toda su arrogancia. Sonaba como el niño que una vez fue.
llamándome en mitad de la noche después de una pesadilla. Laura y yo nos vamos a separar, dijo, y un sollozo ahogado se escapó de sus labios. Lo he perdido todo, mamá. Todo. Escuché el sonido de su dolor, y por un instante, un eco del viejo instinto maternal se agitó en mi pecho. El deseo de consolar, de arreglar, de decir todo va a estar bien. Pero me contuve. No lo perdiste todo, Ricardo, dije. Mi voz era suave pero firme. Lo regalaste. Lo cambiaste por bolsos de diseñador y cenas caras. Fue tu elección. Lo sé, susurró. Lo sé. Fui un tonto. Fui un cobarde. Lo siento, mamá. Te juro que lo siento. Yo también lo siento, Ricardo, dije, y lo sentía de verdad. Sentía la pérdida de la familia que pensé que tenía. Sentía el dolor de ver a mi hijo destruirse a sí mismo. Sentía haber confiado en personas que contaban con que yo olvidara mi propio valor. Siento que hayas tardado tanto en darte cuenta del verdadero precio de las cosas. Hubo un largo silencio. Podía oír su respiración entrecortada. ¿Hay alguna forma de arreglarlo?, preguntó. Su voz era un hilo de esperanza desesperada. Cerré los ojos. Pensé en mi jardín floreciente, en las risas de Valentina, en la paz de mis mañanas. Pensé en la dignidad que había recuperado. Algunas cosas, una vez rotas, no se pueden arreglar, Ricardo. Solo se pueden dejar atrás, dije. Te deseo lo mejor. De verdad que sí. Adiós. Y colgué. No hubo gritos, no hubo drama, solo un final limpio. Un punto final a un capítulo de mi vida que había durado demasiado. Me senté en mi sillón, mirando por la ventana cómo el sol de la tarde teñía las nubes de naranja y rosa. No me sentía triunfante, no me sentía vengativa, me sentía libre. A la mañana siguiente, el sol brillaba con una claridad especial. El aire olía a tierra mojada y a jazmín de mi jardín. Me puse un vestido cómodo y caminé hasta la cafetería de la esquina, un pequeño lugar con mesas de madera y el mejor café de la colonia. Isabela y la pequeña Valentina ya estaban en nuestra mesa habitual, junto a la ventana. Una pila de libros de cuentos estaba entre ellas y una taza de chocolate humeante esperaba a Valentina. Isabela levantó la vista de su libro cuando llegué y me sonrió, una sonrisa genuina y cálida que le iluminaba todo el rostro. «Esperanza, qué bueno que llegas. Ya pedimos por ti». Valentina levantó un dibujo que acababa de terminar. Eran 3 figuras de palitos tomadas de la mano bajo un árbol enorme y sonriente. Una era alta, yo, otra era mediana, su mamá, y la más pequeña era ella. Pude ver que esta vez había añadido un gato gordo en la esquina con un gran moño rojo. «Somos nosotras», dijo con orgullo, señalando el dibujo con su dedito manchado de crayón. «Es precioso, mi amor», dije, y sentí un nudo de emoción en la garganta. Pegué el dibujo en mi bolso para ponerlo en el refrigerador junto a los demás. Compartimos té caliente y pan dulce tibio. Hablamos de cuentos, de colores y de la pequeña planta de tomate que brotaba con fuerza en el balcón de Isabela. Nadie me preguntó cuánto valían mis inversiones. Nadie intentó medir mi valor en silencios o mentiras. Hablamos de cosas sencillas, de cosas reales, de la vida. Cuando nos levantamos para irnos, el joven barista detrás del mostrador me tendió un papelito. «Señora, su copia del recibo». Lo miré por un momento. El pequeño trozo de papel térmico, la prueba de una transacción honesta, de un intercambio justo. Luego negué con la cabeza y sonreí. «No hace falta», dije. Ya se entregó el que importaba. Al salir de nuevo a la suave luz del sol, Valentina, sin dudarlo, levantó su manita y tomó la mía. Sus pequeños dedos se entrelazaron con los míos como si siempre hubieran pertenecido allí. Caminamos juntas por la calle, la mujer mayor, la joven madre y la niña pequeña. Y mientras sentía el calor de su mano en la mía, me di cuenta de algo profundo. Había perdido un hijo que crié, pero había encontrado a mí misma. Había descubierto que la verdadera familia no siempre comparte tu sangre, sino que siempre, siempre respeta tu dignidad. Y por primera vez en años, mientras el sol de Guadalajara calentaba mi rostro, no me sentía en deuda, no me sentía vacía, no me sentía usada, me sentía completa.